Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el pastor Daniel Villarreal. Hoy ya es sábado 9 de mayo de 2020. Llegamos a este capítulo de gran bendición, muy importante en la epístola a los Romanos, capítulo 11. Y la pregunta es, ¿ha rechazado Dios a Israel? ¿Cuál es el futuro de Israel? ¿Será restaurado? Bueno, aquí el apóstol Pablo da varias pruebas de que el Señor continúa trabajando con Israel. Y dice el versículo primero, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. La prueba personal es básica. Recordamos, en el libro de los Hechos, 3 veces mencionó su conversión el apóstol Pablo. No se quería exhibir, o el doctor Lucas no lo quería exhibir, ¿no? Quería mostrar la grandeza del Señor en su gracia al haberlo alcanzado. Y también recordarnos a nosotros que los judíos, los israelitas, van a ser salvos al final de los tiempos, así como Pablo lo fue. Entonces, versículo 2, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Y aquí nos muestra una segunda prueba, la prueba histórica, y nos envía nuevamente a Primera de Reyes. ¿Se acuerdan el tiempo de Elías? Contra los profetas de Baal, que fue en el Monte Carmelo y puso un holocausto para Jehová, y los profetas falsos un holocausto para su Dios. Bueno, en ese tiempo Elías estaba diciendo, Señor, pero nada más quedo yo. El Señor, ¿qué le responde? Tengo 7,000 que nunca han doblado su rodilla ante el Baal. Y hoy sucede igual. Siempre va a haber un remanente fiel del Señor, ¿sí? Que permanece fiel por su gracia, por su fidelidad, por su misericordia. Entonces, vemos esta segunda prueba, una prueba histórica muy, muy interesante. Sí, los judíos ortodoxos el día de hoy, pues solamente leyendo la Biblia y se la hacen así, aun cuando vayan en el muro de los lamentos, cuando vayan en el camión, en donde vayan, van así, como si no vieran a la gente, a las personas. Entonces, dice el versículo, al final del versículo 7, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. ¿Se imaginan? Si hoy en el tiempo de la iglesia Dios está salvando judíos y eso que están ciegos, ¿qué será cuando el Señor les dé nuevamente la luz? Bendiciones y bendiciones. Ahora, bueno, esta es una iglesia en Shanghai. ¿Cómo ha crecido la obra de Dios dentro de los del pueblo gentil, en nosotros que no somos judíos? Entonces, todo esto, como dice el versículo 11, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Qué increíble, ¿verdad? Él quiere que nosotros hagamos sentir celos a su pueblo y vuelva a creer. Bueno, el tiempo ya está corto cuando el tiempo de la iglesia termine aquí, y ahora sí Dios continúe su programa con Israel. Son tiempos que Dios utiliza. La iglesia, somos un misterio. Nadie nos consideraba, nadie nos tomaba en cuenta. Dios sí. ¿Sí? Entonces, saldremos y después Dios tendrá un tiempo con el pueblo de Israel. Entonces, si los gentiles fueron enriquecidos, nosotros, porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación, imagínense, hermanos, cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos al fin acepten la verdad de Dios. Dice Zacarías que van a mirar a quien traspasaron y van a lamentar, tal como Tomás, Dios mío y Señor mío. Entonces, dice Pablo, Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Cristo, su promesa, su bendición. ¿Qué harían los judíos si estuvieran en una iglesia
alabando al Señor y gozándose, pues nos juzgarían. Tienen un sentido de orgullo muy grande. Entonces, también hay una prueba dispensacional. ¿Sí? Hay una prueba dispensacional. Ahora Dios quiere que la iglesia creamos por la desobediencia de Israel. Es la sabiduría de Dios. Dice, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos, o sea, de los judíos, será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los demás patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados. Y nosotros hemos sido injertados. No debemos ser orgullosos. Se nos invitó, se nos adoptó en la familia de la fe. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Recibimos la bendición del Señor. Ahora, hay una enseñanza hoy en día en las iglesias de que la iglesia de hoy es el Israel de Dios y que las promesas del reino del Antiguo Testamento se van a cumplir espiritualmente en la iglesia. Esta enseñanza no es bíblica. Crea mucho daño. Porque Pablo mira el día cuando Israel va a ser restaurado a la plenitud de todas sus bendiciones. Sigue diciendo, pues si nosotros ahí estamos injertados, no nos jactemos. Si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Dios es bondadoso. Dios es bondadoso con su iglesia, pero también es severo con Israel el día de hoy. Pues sí, porque los ha excluido, los ha enceguecido para que nosotros creamos. Aún así hay algunos creyentes. Si nosotros dejamos de confiar, hay algo importante aquí. Aquí no habla de la salvación individual, habla de cuerpo, el pueblo judío como nación, la iglesia junta, toda como cuerpo, ¿sí? No son pasajes que hablan de la pérdida de la salvación para nada. No podemos enorgullecernos, ¿sí? Fuimos injertados, glorifiquemos a Dios y calladitos. Oremos por los judíos. Nomás nos queda gratitud hacia ellos. Gratitud hacia ellos. Y el versículo 25 es clave en este capítulo. Quiero que entiendan este misterio. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea para acordarnos un poquito. Esta es la NTV. Dice así: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes, iglesia. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. O como dice la versión 60, hasta que la plenitud de los gentiles llegue. O como dice la NTV, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar este endurecimiento de Israel? Atención, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Llegará un momento en la edad de la iglesia que la última persona para formar el edificio creerá. Entonces seremos removidos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! ¿Sí? Y dice, pues teme, Dios también nos puede cortar a nosotros y nos va a llevar a casa, porque los gentiles van a volver a oponerse a Dios, a su palabra. La verdadera iglesia saldrá de aquí, ¿sí? Y Dios va a juzgar a las naciones gentiles, purgará a Israel y lo va a restablecer en el reino para Dios. ¡Wow! Ellos todavía son el pueblo que Dios ama. No los ignoremos, no los hagamos a un lado, no los menospreciemos. Irrevocables son los llamados de Dios. La misericordia es para todos. A Él sea la gloria por siempre. Como dice la Reina Valera contemporánea, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus caminos e inescrutables sus juicios. Bendito es el Señor. Disfrutemos entonces estas promesas. Amemos al pueblo de Israel. Amemos al pueblo de Israel y podamos servir al Señor. No es fácil captar este capítulo 11 de Romanos. Cuando lo captamos, damos la honra y la gloria al Señor. Bendecido día, bendecido fin de semana.
Mañana felicidades a las mamás adelantadas. Dios es fiel y Dios es bueno. Sigamos animándonos y gozándonos.